Tribunal Constitucional de Transición viste la causa rol 2997, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, presentado por el Servicio de Impuestos Internos respecto del artículo 28, inciso segundo de la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública. Tiene la palabra la señorita relatora Pilar Arellano. Gracias, señor presidente. La antedicha presentación se ha efectuado para que la declaración de inaplicabilidad surta efectos en el proceso sobre reclamo de ilegalidad en contra del Consejo para la Transparencia, sustanciado por la Corte de Apelaciones de Santiago bajo el rol 11.884-2015. En cuanto al precepto legal reprochado que produce el conflicto de constitucionalidad, este dispone sustantivamente que los órganos de la Administración del Estado no podrán deducir reclamo de ilegalidad en contra de la resolución del Consejo para la Transparencia que ordene entregar la información que hubieran denegado, cuando la denegación se hubiere fundado en la causal número 1 del artículo 21 de la Ley de Transparencia. Esta última causal consiste en que se puede denegar el acceso a la información cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano. A efectos de sustentar su acción, el organismo fiscal se refiere a los hechos relacionados con la gestión judicial pendiente para luego exponer los argumentos de derecho que respaldan las infracciones constitucionales que denuncia. En cuanto a los hechos, señala que en abril de 2015, don Alfonso Valdés, actuando por dos personas jurídicas representadas por don Iván Lino, efectuó requerimientos de información al servicio, respecto de los cuales éste hizo entrega parcial de la manera que sigue. Por una parte, 1. Entregó la información referida a anotaciones y observaciones estampadas respecto del comportamiento tributario de las personas jurídicas y 2. Entregó la relativa a la existencia de un proceso de recopilación de antecedentes en su contra, aunque parecían indagadas o mencionadas las declaraciones de don Iván Lino en representación de las personas jurídicas. Por otra parte, se procedió a declarar la inadmisibilidad de la solicitud de copias autorizadas, tanto de las declaraciones de don Iván Lino como de los procedimientos administrativos en que las mismas fueran proporcionadas. Esto último, sustentaban que al requerirse la emisión de ciertas certificaciones por parte de la repartición, se está impetrando la intervención de la autoridad para que expida actos administrativos de constancia, materia que quedaría fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia. A su vez, la aludida petición se circunscribe en el ámbito del derecho constitucional de petición, por lo que se procedió a enviar la presentación al director regional del servicio de la 8ª región. A lo anterior se agrega que el derecho a solicitar copias autorizadas está establecido en el artículo 8º del Código Tributario y en la circular número 19 de 1 de abril de 2011, que imparte instrucciones sobre los derechos de los contribuyentes establecidos en la Ley 20.420. Frente a la entrega parcial de información del servicio, el solicitante de la misma interpuso reclamo de amparo ante el Consejo para la Transparencia, en adelante el Consejo. Durante su sustanciación, el servicio adujo que, conforme a los artículos 5 y 10 de la Ley 20.885 y tercero de su reglamento, al solicitar copia autorizada de documentos, lo que está pidiendo es una certificación de la autoridad respectiva, como se dijo, por lo que no se aplica la normativa anteriormente expuesta y no se está frente a una petición de acceso a la información regulada por la misma. El Consejo ordenó en octubre de 2015 la entrega total de la información. En el intertanto, en julio del mismo año, la aludida Dirección Regional del Servicio había dado respuesta, ordenando la entrega de parte de la información requerida. Específicamente, que se entregara copia de las declaraciones juradas prestadas por don Iván Lino y, en cuanto a la copia de los procedimientos administrativos en que aquellas se hubieran vertido, indicó que no era posible acceder a la solicitud, en atención a lo dispuesto en el artículo 35 del Código Tributario. Frente a la decisión del Consejo para la Transparencia, el servicio interpuso reclamo de ilegalidad alegando que aquella entidad no pudo declarar admisible la solicitud de entrega de información, ya que por todo lo expuesto precedentemente, ella no correspondía a un requerimiento efectuado en el ámbito de la Ley de la Transparencia. A su vez, explicó que ello se vería agravado por cuanto en la decisión de amparo que ordena la entrega, se negó al servicio la posibilidad de alegar eventuales causales de secreto reserva, a saber, las contempladas en los numerales 1 y 5 del artículo 21. En el reclamo de ilegalidad, el Consejo alegó la inadmisibilidad de la causal de secreto dispuesta en el número 1 del artículo 21, sustentada en la resposición que se reprocha en autos, en que, como se vio, impide a un órgano de la Administración reclamar de ilegalidad en la hipótesis que indica. En cuanto al derecho,
Alega el servicio requerente que la aplicación de dicha disposición vulnera los siguientes derechos consagrados en el número 3 del artículo 19 constitucional. 1. El derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. 2. El derecho a defensa jurídica. Y 3. El derecho al debido proceso. Indica que la norma censurada se encuentra en completo desacuerdo con lo que dice que es el debido proceso, tanto la historia constitucional como la jurisprudencia de esta magistratura en roles números 1518, 821, 1130 y 1557, entre otros, de los que destaca esencialmente que el derecho al debido proceso supone tanto la posibilidad de una adecuada defensa como también el derecho a impugnar lo resuelto a través de un tribunal. Específicamente, argumenta que la disposición cuestionada establece dos motivos de discriminación ante la posibilidad de reclamar. 1. En tanto distingue entre los sujetos activos del reclamo, disponiendo que todo afectado puede reclamar ante la Corte, salvo el órgano de la Administración, si éste negó la información requerida porque su publicidad afecta el debido cumplimiento de sus funciones. Y 2. En tanto, todos los órganos pueden reclamar contra la decisión del Consejo cuando negaren la entrega de información invocando una causal distinta de aquella. Y resultarían arbitrarias las discriminaciones antedichas, toda vez que nada las justifica, incluso si se revisa la historia fidedigna de la Ley de Transparencia. Más aún, el Consejo, al tener como misión promover la misma y garantizar el derecho de acceso a la información, tiene claramente un interés contrario al del órgano administrativo. Y lo anterior se vería agravado, ya que nadie más que dicho órgano puede conocer de forma directa y certera si la publicidad de una información afectará el debido cumplimiento de sus funciones, lo que puede ser desconocido por el Consejo y sin posibilidad de recurrir de ello. Agrega que en toda esta argumentación se debe tener en especial consideración lo razonado en sentencia de inaplicabilidad rol 2123, la que en lo medular razona: 1. Que el acceso a la información no recae sobre todo lo que hacen o tienen los órganos del Estado. 2. Que el derecho de acceso a la información se encuentra implícitamente reconocido en el artículo 19. 3. Que este derecho no es absoluto. 4. Que las causales de afectación del debido cumplimiento de funciones consagradas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia dicen relación con el hecho de que la publicidad afecta la mejor forma de toma de decisiones porque se revela prematuramente un asunto que estaba destinado a ese propósito. Y 5. Que la reserva o secreto no es sinónimo de falta de control. Observaciones al requerimiento. Por presentación de Fojas 246, el Consejo para la Transparencia formuló sus observaciones solicitando el rechazo del requerimiento con costas en base a los siguientes 5 argumentos que se sintetizan a continuación. Primero, la aplicación de la disposición reprochada no resulta en caso alguno decisiva para la resolución del asunto. Primero, ello, desde el momento en que el Servicio de Impuestos Internos solo procedió a esgrimir la causal de reserva del artículo 21, número 1, en el reclamo de legalidad. La mencionada causal jamás formó parte de la controversia en sede administrativa, ya que el servicio no la invocó ni al momento de respuesta al solicitante ni al evacuar los traslados. De esta manera, el reclamo de ilegalidad no será rechazado por lo prescrito en la disposición reprochada, sino que por la preclusión del derecho para invocar tal causal de reserva en la gestión judicial pendiente. En efecto, frente a situaciones similares, la Corte de Apelaciones ha resuelto que no es admisible esgrimir ex post, una vez adoptada la decisión de amparo, nuevos argumentos para reservar la información. Segundo, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos no asegura que exista en todos los procedimientos el derecho al recurso de un modo ilimitado, ya que corresponde al legislador establecerlo conforme al mandato del debido proceso contenido en el numeral 3 del artículo 19 constitucional. Expresa que el servicio olvida que lo prohibido por la Constitución son las diferencias arbitrarias, no proclama la igualdad absoluta, y por lo mismo, la igualdad no implica que los órganos de la Administración deban tener los mismos derechos que las personas en un proceso judicial, ya que, por antonomasia, dichos derechos son diferentes a los de los administrados, considerando la simetría de poderes y facultades con que están dotados los unos y los otros. Tercero, la diferencia establecida en la norma censurada es necesaria para el funcionamiento del derecho de acceso a la información pública y la vigencia efectiva del principio de transparencia de la función pública. Sucedería al respecto que el propósito de aquella disposición es limitar la utilización indiscriminada por parte de los organismos estatales de una causal de reserva o secreto que se basa únicamente en el criterio discrecional del sujeto pasivo instado a exhibir la información. En efecto,
la determinación de la procedencia de la entrega de información no queda radicada en un tercero imparcial o en un factor objetivo, como la seguridad de la nación, sino que reposa en el arbitrio del órgano que se niega a entregarla. La restricción en comento, entonces, reposa en evitar el reseñado peligro, estableciendo un sistema de desincentivo a su invocación. Cuarto, el legislador cuenta con discrecionalidad para establecer procedimientos en única o doble instancia o para limitar el ejercicio de determinados recursos, de acuerdo con la naturaleza del conflicto que pretenda regular, sin que ello importe una transgresión al artículo 19, número 3 constitucional. En la especie, la limitación del reclamo de ilegalidad establecido en el precepto objetado viene dada por la necesidad de compatibilizar el derecho de acceso a la información asegurada en la Carta Política y tratados internacionales y uno de los bienes jurídicos que aquella protege en su artículo 8º, como lo es el debido cumplimiento de funciones del órgano requerido, cuestión que ha sido reconocida por este sentenciador. En los hechos, de acogerse a la acción de inaplicabilidad presentada, se estaría modificando el sistema recursivo establecido mediante un reclamo de ilegalidad de derecho estricto, cuestión que, como ha sentenciado este Tribunal Constitucional, está fuera de sus atribuciones. Por lo demás, basta al efecto revisar la legislación nacional en la que se encuentran múltiples ejemplos de limitaciones de un medio de impugnación, como sucede en el recurso de casación o de unificación de jurisprudencia. Y a lo anterior, habría que agregar que en la gestión judicial pendiente el servicio no se ha visto privado de su derecho al recurso, quedando sin defensión, toda vez que ha ocurrido de ilegalidad a la Corte, ha recurrido de ilegalidad la decisión del Consejo, argumentando, además de la procedencia de la causal número 1 del artículo 21, el que la información que se requiere no se encuentra amparada por la ley número 20.285 y el que se infringe el número 5 de aquel artículo en relación con el artículo 35 del Código Tributario, en tanto los antecedentes solicitados contienen información tributaria de terceras personas que se encuentran protegidas por el secreto tributario. Quinto, finalmente, el requerimiento debe ser rechazado, pues el servicio requerente carece de titularidad del derecho fundamental a un debido proceso, al tratarse de una persona jurídica de derecho público que con su accionar vulnera el derecho de acceso a la información. En efecto, aquellas personas jurídicas han sido creadas para el ejercicio del poder estatal, siendo las destinatarias de respetar los derechos constitucionales que se aseguran a toda persona. Sobre este punto, la doctrina ha señalado que excepcionalmente el texto constitucional regula la habilitación constitucional del Estado en los numerales 12, 21 y 24 de su artículo 19, y así, por lo demás, lo ha reconocido la Corte Suprema en su jurisprudencia. Es cuanto puedo relatar, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Por el Servicio de Impuestos Internos, entonces, alega la abogada María Luisa Olave Rojas hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Con la venia de nuestra señoría excelentísima, vengo a alegar los presentes autos sobre el requerimiento de inaplicabilidad presentado por esta repartición contra el inciso segundo del artículo 28 de la ley 20.285 sobre el acceso a la información pública. En los autos sobre el reclamo de ilegalidad caratulados Servicio de Impuestos Internos contra Consejo para la Transparencia, de que conoce la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, con el objeto que se acoja al presente requerimiento por las razones de hecho que voy a pasar a exponer. En primer lugar, en relación con la causal de admisibilidad alegada por el Consejo para la Transparencia, que ya habíamos visto anteriormente al hablar sobre la admisibilidad del presente recurso, y que el Consejo vuelva a hacer presente su traslado de fondo, me gustaría hacer presente lo siguiente. El Consejo señala, básicamente, que la aplicación del inciso segundo del artículo 28 que se impugna no resultaría decisiva la resolución del asunto tramitado ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, porque de la aplicación o no aplicación de este precepto no deriva la posibilidad de reservar la información en virtud de la causal de reserva establecida en el artículo 21, número 1 de la Ley de Transparencia. Pues, igualmente, esta causal no será considerada la resolución de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, por cuanto el Servicio de Impuesto Interno no la habría alegado oportunamente, ya sea al momento de rechazar o declarar inadmisible la solicitud de información presentada por el contribuyente o al momento de tramitarse el amparo por denegación de acceso a la información pública. Y en este sentido, esta invocación ex post que había hecho el Servicio de Impuesto Interno se encontraría precluido el derecho al Servicio de Impuesto Interno a alegar esta causal ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Cabe señalar que este mismo argumento es el que esgrime el Consejo para la Transparencia ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago para que se rechace el reclamo de ilegalidad interpuesto por esta parte.
Y al respecto se hace presente dos cosas. Efectivamente, el Servicio de Impuestos no lo invocó antes, pero no lo invocó antes porque declaró y determinó que lo solicitado por el contribuyente, pues tanta información, era información que no se encontraba amparada por la Ley de Información Pública. Se trataba de copias autorizadas y en este sentido se derivó a la autoridad competente para ver la procedencia o no procedencia de la entrega de esas copias. Se hace presente que esas copias están establecidas o son producto de un procedimiento de recopilación de antecedentes y efectivamente esa información no se mete amparada por el deber de reserva tributario, sino que se pedía certificación al organismo público. Y al declarar admisible se entendió que no procedía invocar otra causal de reserva establecida por la Ley de Transparencia, por cuanto no era información de Ley de Transparencia. Y en este sentido, el Consejo para la Transparencia declaró que la información era admisible, y no solamente declaró que la información era admisible y estaba amparada por la Ley de Transparencia, sino que además, en la misma resolución que declaró admisible, ordenó la entrega de la misma, impidiendo no trasladar este servicio para pronunciarse sobre, ante esta declaración de admisibilidad, posibles causales de reserva establecidas en la propia Ley de Transparencia. Esa es la razón por la cual se interpone el reclamo de ilegalidad ante la Ilustrísima Corte de Apelación. Y es un hecho que en ese reclamo se está invocando la causal del artículo 21, número 1. Y es un hecho también que el Consejo de la Transparencia está pidiendo que se desestime cualquier alegación en relación con el artículo 21, número 1, obtenido por el Servicio de Impuestos Internos, por cuanto a su juicio, el inciso segundo del artículo 28 de la Ley de Transparencia impediría que este organismo invocara esa causal en un reclamo de ilegalidad. De esta forma, se hace presente que es la aplicación de precepto, o sea, que va a ser aplicable el precepto legal por cuanto la Corte de Apelaciones tiene que pronunciarse sobre la alegación efectuada por el Consejo de la Transparencia, en el sentido de si procede o no procede a esta repartición, interponer un reclamo de legalidad en virtud de la causal del artículo 21, número 1, que establece la transparencia, y que el inciso segundo del artículo 28 le impediría supuestamente interponer reclamo de legalidad. En este sentido, se hace presente que lo pretendido por esta parte con el presente requerimiento de inaplicabilidad no es que este tribunal resuelva si procede o no procede que el servicio invoque la causal del artículo 21, número 1, ni que resuelva si es que es procedente o no procedente la causal del artículo 21, número 1, sino que permita que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago revise todos los antecedentes en relación con la decisión de amparo y la legalidad de esa decisión en virtud del reclamo de legalidad interpuesto, en el cual efectivamente se invoca esa causal. Y en este sentido se solicita que se rechace la solicitud del Consejo para la Transparencia de declarar inadmisible el presente requerimiento. En relación con el asunto de fondo, asuntos más de fondo, el artículo 19, número 3 de nuestra Carta Fundamental contempla, obviamente, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos de las personas, sin distinción alguna. Esto es el derecho a la defensa jurídica y también lo que se denomina el debido proceso, que obliga al legislador a establecer siempre las garantías de un procedimiento de una investigación racionales y justo. En este sentido, que una norma, como la inciso segundo del artículo 28, prohíba a un órgano de administración del Estado interponer un reclamo de legalidad por una causal específica, se encuentra completamente en contra del sentido y alcance de la función que tiene el debido proceso, por cuanto se realiza una diferencia arbitraria ante la posibilidad de recurrir, primero, entre las que poseen los particulares y dos, entre las que poseen los órganos de administración del Estado. Esta infracción a la Constitución se efectúa básicamente de dos formas. En primer lugar, la norma hace una clara distinción entre quiénes son los sujetos activos del reclamo y, en segundo lugar, establece una diferencia entre las propias causales de reserva o secreto de fondo que se pueden esgrimir para la interposición de reclamo de legalidad. Todo esto sin ningún fundamento. Lo señalado anteriormente se ve respaldado precisamente por la historia fidedigna de la Ley 20.285, donde uno se puede percatar que no existe ninguna mención de cuál es el fundamento de esta medida, no constando motivo o razón alguna que justifique esta diferencia. De esta forma, la norma impugnada limita la posibilidad de reclamar, cuando sea invocada por los órganos públicos, la causal de secreto reserva que dice relación con un hecho específico,
de que la publicidad de la información solicitada afecta al debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido. Cabe señalar que esta limitación llama poderosamente la atención porque claramente quien es el primero en ser llamado a pronunciarse sobre si determinadas materias al ser de público conocimiento limitan o afectan sus funciones es el propio órgano. Evidentemente, nadie más puede conocer de forma certera y directa cuáles son los antecedentes que deben quedar al amparo y resguardo. En este sentido, resulta absolutamente cuestionable que sea el Consejo para la Transparencia el único órgano que pueda pronunciarse sobre si la reserva invocada por el organismo público respecto a la causa señalada es o no es efectiva. Recordemos que este es un órgano encargado de transparentar lo más posible la función pública. En este sentido, trata siempre de entregar la mayor cantidad de información posible. Además, que es un órgano administrativo y no es un órgano jurisdiccional. Tanto es así que en el reclamo de ilegalidad interpuesto ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, es el Consejo de la Transparencia quien se hizo parte a fin de defender la legalidad de su acto. El tercero interesado no ha comparecido en esa sede. Lo mismo ocurre en esta sede. Es el Consejo para la Transparencia quien está solicitando que se rechace el requerimiento de inaplicabilidad presentado por esta parte. Y cabe agregar que, pudiendo hacerlo, el tercero interesado solicitante de la información no ha comparecido tampoco en esta sede. Por lo tanto, el Consejo para la Transparencia tiene un claro interés en la materia de autos. Insisto, es cuestionable el hecho de que dicho organismo sea el único que pueda pronunciarse sobre un eventual conflicto de interés al momento de invocarse la causal de reserva señalada. A mayor abundamiento, se hace presente que en el primer informe de la Comisión de Gobierno que consta en la historia fidedigna de la ley, se señaló claramente que los más calificados para determinar la exactitud o con exactitud si la información solicitada puede atentar contra sus propios fines son los órganos públicos o los órganos requeridos quienes pueden, en virtud de lo anterior, denegar la información pedida. Por lo relevante a la anterior, es de toda lógica que si el Consejo para Transparencia desestima lo señalado por la respectiva repartición, existe la posibilidad de que un órgano jurisdiccional evalúe lo resuelto. Ahora bien, el principal argumento que se ha señalado para afirmar que el precepto legal impugnado no vulnera el artículo 19, número 3 de la Carta Fundamental, es que la limitación que establece el artículo 28 es necesaria para el adecuado funcionamiento del derecho de acceso a la información pública y vigencia efectiva del principio de publicidad y transparencia. ¿Por qué? Porque toda vez que siendo el órgano el que puede negar la entrega de la información, aduciendo eventuales perturbaciones a su normal funcionamiento, resulta evidente el peligro de empleo indiscriminado en caso de no existir limitaciones reales y efectivas para su aplicación. Agregando que un eventual uso excesivo de la causal de reserva número 1 del artículo 21 transformaría esta obligación de satisfacer el derecho fundamental de acceso a la información pública en una obligación meramente potestativa, esto es, de aquello cuyo cumplimiento depende de la mera voluntad del deudor o sujeto pasivo, que en este caso sería el servicio de impuesto interno. Cabe señalar que si bien este supuesto abuso en la invocación de la causal por parte de los órganos públicos es comprensible, no justifica el hecho de que no se pueda reclamar ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones cuando se estime procedente la invocación de esa causal y el Consejo para la Transparencia estime que esta no procede. Por el contrario, el tribunal encargado de resolver esa controversia debería de ser precisamente la Ilustrísima Corte de Apelaciones, tal como ella resuelve los reclamos de ilegalidad cuando en ellos se han invocado cualquiera de las otras causas del artículo 21, del artículo 21 de la Ley de Transparencia. Asimismo, tampoco existe justificación alguna de por qué la Administración no puede interponer reclamo de legalidad cuando invoca esta causal, no concurriendo lo mismo con cualquiera de las otras causales que establece el artículo 21. Ni por qué solo la Administración la que no puede interponer reclamo de legalidad cuando invoca dicha causal, no encontrándose, por ejemplo, el particular o el solicitante de información en dicha hipótesis, quien puede interponer reclamo de legalidad ante cualquier causal. Se vuelve a hacer presente, su señoría excelentísima, que lo único que se pretende con la interposición de este reclamo de legalidad es que la Ilustrísima Corte de Apelaciones, que está conociendo de la presente acción, es que la Ilustrísima Corte de Apelaciones que está conociendo nuestro reclamo de legalidad, no tenga ningún tipo de limitaciones al momento de pronunciarse sobre los vicios de ilegalidad denunciados por esta parte y sobre todas las causales de reserva planteadas en esa oportunidad. Por último, en relación con la legitimación activa del Servicio de Impuesto Interno, el Consejo para la Transparencia señala que el presente requerimiento debe ser rechazado, pues a su juicio el Servicio de Impuestos Internos carece de legitimación activa para deducirlo,
al tratarse de una persona jurídica de derecho público que con su accionar vulnera la garantía fundamental de acceso a la información pública de una persona natural, agregando que los derechos fundamentales están concebidos como barreras de protección para los ciudadanos respecto del accionar del Estado y sus órganos, calidad que reviste el Servicio de Impuestos Internos. Así las cosas, indica que no puede concebirse al Estado como un sujeto pasivo del artículo 19, número 3, sino como un sujeto activo que debe garantizar el debido proceso de los particulares. En este escenario presente, la prevención efectuada en la sentencia recaída en este excelentísimo tribunal en Autos Roll 2449 del 2013, en que se sobre un requerimiento de aplicabilidad también interpuesto por esta repartición contra el mismo precepto legal que ahora se invoca, en que este excelentísimo tribunal reconoce que el alegato del Consejo para la Transparencia es de ardua discusión y hace un análisis bastante exhaustivo respecto de la procedencia o no procedencia del Servicio de Impuesto Interno para interponer la presente acción. En este sentido, se reconoce que históricamente los derechos surgieron como reivindicaciones de las personas naturales frente al Estado y que esto ha evolucionado a través del tiempo, permitiéndose incluso reivindicaciones entre particulares y también permitiéndose que reconociéndose que la protección de las personas jurídicas solo es admisible cuando la naturaleza del derecho o interés así lo justifique. En este sentido, si bien un órgano público no puede acogerse al contenido de un derecho fundamental para ampliar su ámbito de competencia, sí, determinadas competencias pueden permitir que una persona jurídica de derecho público sea titular de derechos subjetivos. Y sin esta titularidad se reconoce que se puede privar al Estado de los derechos que está llamado a desarrollar en el marco de sus cometidos públicos. Así las cosas, las personas de derecho público pueden recurrir al amparo de aquellos derechos para cuya defensa y preservación ha sido constituida la persona colectiva. De ahí que se uniformen en reconocer el derecho a la tutela judicial, indicando que en este sentido existe una larga tradición en Chile para reconocer la legitimación de los órganos públicos en órganos a presentar recursos de protección incluso contra otros órganos públicos. Asimismo, se señala que esta magistratura en el pasado no ha objetado precisamente la legitimidad del accionar judicial de los órganos públicos, sino que la existencia de ciertos privilegios procesales. En el caso de autos, lo reclamado ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago es la legalidad en que incurre el Consejo para la Transparencia en un particular. Se trata entonces de lo que se conoce como recurso objetivo, por lo que se pide cautelar al tribunal no es un derecho subjetivo, sino que el respeto a la ley, y en este sentido se trata de un recurso de amplia legitimación. Además, hace presente que el único que puede invocar y defender esta causa es precisamente el servicio que se encuentra afectado y nadie más. Y por último, se señala que esta repartición efectivamente está obligada a acatar y respetar la Constitución y las leyes. Y en este sentido, la causal de reserva invocada, que se está alegando ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones y que el inciso segundo del artículo 28 del Código de Transparencia impediría supuestamente reclamarla, es una limitación constitucional establecida en el inciso segundo del artículo 8 de la Carta Fundamental. Y como tal, es deber de esta repartición cumplir con el deber de velar que las decisiones que adopte el Consejo de Transparencia se enmarquen dentro de lo que es la Constitución y la ley. Bueno, mi alegato, por lo anteriormente expuesto, pido por favor que se acoja el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucional y se declare la inconstitucional del inciso segundo del artículo 28. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Por el Consejo para la Transparencia, alega el abogado Rodrigo Reyes Barrientos hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Alego en representación del Consejo para la Transparencia solicitando el rechazo del requerimiento de inaplicabilidad deducido por el Servicio de Impuestos Internos en contra de la norma contenida en el inciso segundo del artículo 28 de la Ley de Transparencia. En primer lugar, su señoría excelentísima ha sostenido, mi distinguida colega, que el Consejo para la Transparencia es un órgano administrativo y que no es un órgano de carácter jurisdiccional. Lo cierto es que hay numerosos fallos de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y también de otras cortes de apelaciones del país que efectivamente reconocen, y eso es así, que el Consejo para la Transparencia es un órgano que forma parte de la Administración del Estado, es una corporación autónoma de derecho público, pero que tiene facultades resolutivas, y en el ejercicio de esa facultad resolutiva está dotado de
facultades jurisdiccionales como muchos otros órganos de la Administración del Estado que fiscalizan, sancionan y resuelven. En todo caso, ese argumento no es óbice para sostener que por ese solo hecho deba ser acogido el presente requerimiento en aplicabilidad, así como tampoco viene al caso los argumentos tendientes a sostener que como el tercero solicitante de información no ha comparecido en estos autos, supuestamente el Consejo para la Transparencia no debería por qué hacerlo, ya que simplemente comparece por el hecho de tener un claro interés en la materia. El interés que tiene el Consejo para Transparencia en la materia es defender la legalidad objetiva, es decir, dar cuenta a este excelentísimo tribunal cuáles son las razones concretas que tuvo en vista el legislador en el ejercicio de la atribución constitucional que le confiere el artículo 19, número 3, a la hora de configurar un régimen recursivo en contra de las decisiones que emanen del Consejo para la Transparencia. Por lo tanto, no es el abogado del solicitante de información y este Consejo lo que viene a hacer es defender, reitero, la legalidad objetiva. Dicho eso, Su Señoría Excelentísima, y entrando al fondo de mis argumentos, quiero señalar que este Consejo va a reiterar, sin perjuicio de que la segunda sala de este excelentísimo tribunal declaró admisible el requerimiento, venimos a reiterar un argumento que nos parece pertinente volver a ventilarlo en esta sede ante el pleno de este excelentísimo tribunal, conociendo de la totalidad de las circunstancias particulares y específicas que rodean este requerimiento, porque de ello depende precisamente la posibilidad de aplicación de la norma impugnada y el carácter decisivo de dicha aplicación en la resolución del asunto. Carácter que a juicio del Consejo para la Transparencia no tiene el inciso segundo del artículo 28, porque de la aplicación de esta norma no deriva o no va a derivar la posibilidad de reservar la información que le ha sido requerida al Servicio de Impuestos Internos en virtud de la causal de secreto reserva de la letra B del numeral 1 del artículo 21 de la misma ley, toda vez que dicha causal de reserva, a juicio del Consejo, igualmente no será considerada en la resolución del reclamo de ilegalidad por parte de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, pero no porque el inciso segundo del artículo 28 de la Ley de Transparencia lo prohíba. No va a ser considerada por el sentenciador de fondo porque el mismo servicio requerente de inaplicabilidad no la invocó en la etapa procesal respectiva, lo que provoca que haya precluido su derecho a esgrimirla ex post una vez que ya se adoptó la decisión reclamada. Por ello es que se sostiene que carece de oportunidad procesal la invocación extemporánea de esta causal y además con esta actitud lo que hace el servicio es alterar el orden consecutivo legal del procedimiento. No va a tener ninguna incidencia en la gestión pendiente lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 28 de la Ley de Transparencia, por cuanto la causal que el servicio lamenta no haber podido invocar con anterioridad ante el Consejo no va a ser examinada ni va a ser considerada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones, pero reitero, no por la prohibición contenida o la limitación o restricción contenida en el inciso segundo del artículo 28, sino por la misma omisión en la que incurrió el Servicio de Impuestos Internos. Por eso es que este Consejo sostiene que ha precluido el derecho a invocar ex post la mencionada causal de secreto o reserva. Además, el mismo servicio reconoció en estrados, en su alegato, que no la invocó antes. Efectivamente, no invocó la causal de secreto o reserva que dice no poder invocar a consecuencia de la aplicación de la norma impugnada, porque el argumento que sostuvo para denegar el acceso fue sostener que la solicitud de información era inadmisible, atendido que se estaban requiriendo copias autorizadas de una declaración jurada presentada por el propio contribuyente en un procedimiento administrativo y copia autorizada del procedimiento administrativo en que fueron presentadas estas declaraciones. Y jamás sostuvo que entregar esa información afectaría el privilegio deliberativo del órgano, sino que se limitó a denegar el acceso básicamente entendiendo que lo que el requirente había ejercido era su derecho de petición y no el derecho a solicitar información de carácter pública. O sea que la discusión de fondo pasa, su señoría, y esa es la discusión de fondo también
que se va a ventilar en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago pasa básicamente por discernir si la ley de transparencia es o no es la vía idónea y adecuada para solicitar copias autorizadas de actos administrativos y de procedimientos administrativos, en atención a la forma específica en que fue requerida la información. Es decir, si es posible requerir o no copia autorizada de esta información al tenor de lo que señala el artículo 17 de la misma ley de transparencia. Quiero señalar además, su señoría excelentísima, que en caso alguno el Consejo para la Transparencia le impidió al Servicio de Impuestos Internos invocar esta causal de secreto o reserva con anterioridad. No es efectivo que el Servicio de Impuestos Internos se haya visto impedido de poder invocar la causal que lamenta no haber invocado en la etapa procesal pertinente, ya sea cuando responde la solicitud de información o cuando evacúa descargos ante el Consejo para Transparencia. El hecho de que haya sostenido que la solicitud de información es, o a su juicio, inadmisible, en ningún caso le impedía, en subsidio de esa alegación, haber sostenido causales de secreto reserva. Es más, el propio Consejo, cuando le confiere traslado del amparo, en el oficio respectivo, le solicitan el numeral 2, que se refiera a la eventual concurrencia de alguna de las causales de secreto reserva contenidas en la ley que harían procedente la denegación de la información reclamada. Y a pesar de este específico requerimiento y de la precisión que se le efectuó en el oficio de traslado del amparo, aún así el Servicio de Impuestos Internos optó por no invocar ninguna causal de secreto reserva e invocarla ex post, una vez que la decisión ya fue adoptada, dejando sin posibilidad al Consejo para la Transparencia de pronunciarse sobre la pretendida causal de secreto reserva que ahora dice que no puede invocar en virtud de la aplicación del inciso segundo del artículo 28. Esta circunstancia, su señoría excelentísima, resulta determinante para rechazar el requerimiento de inaplicabilidad, ya que las características y las circunstancias del caso concreto provocan, en este caso en particular, o más bien de ellas depende, que la aplicación del precepto legal impugnado no sea decisiva en la resolución de la gestión judicial pendiente. Siempre, y así lo ha sostenido este excelentísimo tribunal, ha dicho que es imperativo atender a las circunstancias que particularizan la gestión judicial pendiente. En este caso, el reclamo de ilegalidad en el que va a incidir el pronunciamiento de inaplicabilidad de esta magistratura. Por lo tanto, teniendo presente la circunstancia específica que particulariza el reclamo de ilegalidad que está pendiente ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, consistente en que el servicio no invocó la causal de secreto reserva en la etapa procesal respectiva y pretende invocarla ex post una vez adoptada la decisión, esa circunstancia es el motivo por el cual no será considerada la causal de secreto reserva que dice que la norma legal impugnada le prohíbe. Pero no va a ser la aplicación del inciso segundo del artículo 28 lo decisivo y lo determinante para que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago no considere la causal de secreto o reserva. Bajo ningún respecto puede sostenerse o pretenderse una ilegalidad de la decisión reclamada, dictada por el Consejo para la Transparencia, fundamentada en antecedentes que no fueron oportunamente alegados, porque es contrario al orden consecutivo legal de todo procedimiento esgrimir nuevos argumentos, y en este caso nuevas causales de secreto reserva, una vez que la decisión ya fue adoptada. Este excelentísimo tribunal, en la misma sentencia que se pronunció a propósito de la impugnación de la misma norma legal que hoy en día está requerida de inaplicabilidad en estos autos, en la sentencia 2449, sostuvo que los procedimientos legales no tienen por qué estar diseñados para la formulación de un control concreto de constitucionalidad de normas legales. Por lo tanto, en esta misma sentencia, esta magistratura sostuvo que siempre se debe respetar la secuencia en los procedimientos legales e idear la manera de presentar la objeción de constitucionalidad. Y resulta, su señoría excelentísima, que en el caso particular el servicio no ideó correctamente la manera
de plantear el conflicto de constitucionalidad, por cuanto lo plantea alterando el orden consecutivo legal de todo procedimiento al invocar extemporáneamente la causal de secreto reserva cuestionada. Por eso es que este Consejo sostiene que ha precluido el derecho a invocarla ex post y que ese será el fundamento determinante para el rechazo del reclamo de ilegalidad, tal como la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago ya lo ha sostenido con anterioridad. Esta no es una interpretación nueva del Consejo, sino que tiene asidero jurisprudencial en el fallo Rol 2314 del año 2011 y en el fallo Rol 4430 del año 2014, la Ilustrísima Corte de Apelaciones rechazó sendos reclamos de ilegalidad sustentados en causales de secreto reserva esgrimidas ex post, es decir, una vez que la decisión está adoptada, señalando que la ilegalidad de una decisión se aprecia en función de sus fundamentos, de manera que si un amparo ha sido cogido basándose en un determinado argumento o en una específica causal de secreto reserva, son esos argumentos los que deben ser revisados por la Corte de Apelaciones y no nuevos argumentos. Yendo a argumentos de fondo, su señoría excelentísima, quiero señalar además que el presente requerimiento de inaplicabilidad debe ser rechazado toda vez que la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos no asegura siempre, ni en todos los procedimientos legales, como al parecer lo pretende el Servicio de Impuestos Internos, el derecho al recurso de un modo amplio o de un modo ilimitado, toda vez que, de acuerdo a lo señalado en la propia Carta Fundamental, le corresponde al legislador, de conformidad al mandato constitucional contenido en el numeral 3 del artículo 19, en particular el inciso sexto, determinar cuáles son o cuál es el régimen recursivo en un determinado procedimiento judicial o legal. El Servicio de Impuestos Internos olvida que la Constitución Política de la República, si bien reconoce el derecho de igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, ambos derechos no son de carácter absoluto. La Carta Fundamental no prohíbe que se efectúen distinciones o discriminaciones, que es aquello que reprocha el requerente inaplicabilidad. Lo que prohíbe la Carta Fundamental es que esas distinciones sean de carácter arbitraria, es decir, que estén desprovistas de fundamento o de racionalidad. Y eso no es lo que ocurre cuando el legislador estableció esta limitación al recurrir por parte de los órganos de la Administración del Estado cuando pretendan invocar la causal del numeral 1 del artículo 21. Por las razones que voy a explicar más adelante, su señoría excelentísima. De acuerdo a lo señalado en el numeral 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ese derecho constitucional no implica que los órganos de la Administración del Estado tengan idénticos derechos procesales o deban tener los mismos derechos que las personas, ya sean naturales o jurídicas, dentro de un determinado proceso judicial, ya que por antonomasia dichos derechos van a ser diferentes a los particulares o a los privados o a los ciudadanos, considerando la distinta posición jurídica en la que unos y otros se sitúan, y la asimetría de poderes, además, que existe, y las facultades o prerrogativas de las que están dotados unos y otros. Es evidente la diferencia y la asimetría que existe entre el Estado y las personas. Por eso es que este excelentísimo tribunal, la sentencia Rol 997, sostuvo en el considerando décimo que la existencia de un trato diferente para una cierta categoría de demandados no es suficiente para sostener que ese solo hecho es contrario a la Constitución Política de la República, siempre que esa diferenciación esté provista de un fundamento razonable. Y sucede, su señoría excelentísima, que la diferencia establecida o la limitación contenida en el inciso segundo del artículo 28 de la Ley de Transparencia sí tiene un fundamento razonable, toda vez que es necesaria para el adecuado funcionamiento del derecho de ejercicio y funcionamiento del derecho de acceso a la información pública y la vigencia efectiva del principio de publicidad y transparencia de la función pública. Es decir, está establecida en resguardo de otro valor al que la Carta Fundamental le asigna protección en el inciso segundo del artículo octavo de la Constitución Política de la República. En consecuencia, las razones que justifican la limitación de los órganos de la Administración del Estado para reclamar invocando esta causal de secreto reserva
por una parte, o en primer lugar, busca limitar la utilización de parte de los órganos de la administración de una causal de secreto reserva que se basa única y exclusivamente en el criterio discrecional del propio órgano de la administración requerido, instado a entregar cierta información, a diferencia de lo que ocurre con otras causales de secreto reserva del artículo 21 de la misma ley, que son aquellas contenidas en los numerales 2 a 5 de la ley de transparencia. La ley de transparencia permite, en criterio del propio órgano requerido de información, sostener cuándo un requerimiento de información afecta o no afecta sus funciones específicas o el debido cumplimiento de sus funciones. En este caso, en el caso de esa causal específica de reserva, la determinación de secreto reserva y la afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano no queda radicada en un tercero, como por ejemplo ocurre cuando se afectan los derechos de las personas. Me refiero a la causal del numeral 2 del artículo 21. O en un factor objetivo, como por ejemplo se podría afectar la seguridad de la nación o el interés nacional, o inclusive un caso de reserva establecido por ley de quórum calificado. Y con ello me refiero a las causales de los numerales 3, 4 y 5 del artículo 21 de la misma ley de transparencia. Por lo tanto, la limitación que está contenida en la norma legal impugnada busca evitar el peligro notorio y evidente que conlleva el uso indiscriminado de la causal de secreto o reserva que ordinariamente invocan los órganos de la administración del Estado. En consecuencia, esta causal de secreto o reserva, a juicio del Consejo para Transparencia, depende de la mera voluntad del sujeto pasivo. Y el sistema jurídico y el ordenamiento jurídico en general es más bien reticente a aceptar este tipo de situaciones. Por ello es que se justifica lícitamente que la norma impugnada discrimine, pero de una manera fundada, en atención a un criterio razonable y objetivo entre los órganos de la administración del Estado y los particulares para recurrir de ilegalidad sobre la base de causales distintas. Por lo demás, este mismo argumento ya ha sido recogido por la Ilustrísima Corte de Apelaciones en el fallo Rol 523-2013, oportunidad en que la Corte sostiene que, basado en un criterio de proporcionalidad, el sentido último de la limitación contenida en el inciso segundo del artículo 28 es expresar un ejercicio de proporcionalidad del legislador, en los términos de restringir las posibilidades de revisión de las decisiones del Consejo para la Transparencia solo en esa causal específica, cuando es alegada por un órgano de la Administración, en virtud de la entidad de los valores que busca proteger el secreto y en atención al derecho fundamental comprometido, que en este caso es el derecho fundamental implícito de derecho de acceso a la información pública, reconocido implícitamente en el numeral 12 del artículo 19 de la Carta Fundamental, como este mismo excelentísimo tribunal ya lo ha reconocido. El uso excesivo de esta causal de reserva transformaría la obligación de satisfacer el derecho fundamental de acceso a la información en una obligación meramente potestativa que dependería única y exclusivamente de la voluntad, en este caso, del órgano requerido, es decir, del Servicio de Impuestos Internos. Y es precisamente estas situaciones las que el legislador pretendió evitar al consagrar esta limitación o restricción razonable y fundada. Argumento que por lo demás ya fue recogido en el voto concurrente al rechazo del requerimiento de inaplicabilidad 2449 por parte de los ministros señora María Elisa Obrán y señor Iván Eróstica, que sostuvieron precisamente que al no ser justiciable esta última causal de secreto o reserva, el legislador lo que buscó precisamente es evitar que se repitiera la experiencia anterior tenida con la ley 18.575 en el anterior artículo 13, inciso 11, que era la primitiva ley de transparencia contenida en la ley de bases generales de la Administración del Estado. En esa oportunidad, bajo la vigencia de esa ley, se permitió a las autoridades calificar masiva e indiscriminadamente, en palabras de los ministros citados, como secretos o reservados
aquellos antecedentes cuya difusión podría eventualmente provocar una afectación al cumplimiento de las funciones del órgano. Y lo que provocó, o la consecuencia perniciosa que se provoca a consecuencia de la invocación masiva de esa causal de secreto reserva, es que la publicidad pasa a ser la excepción en vez de ser la regla general. Y por lo tanto se distorsiona la vigencia efectiva del principio de publicidad y transparencia. Por lo tanto, en base a estos argumentos, a juicio del Consejo para la Transparencia, queda claro que la restricción establecida en el inciso segundo del artículo 28 de la norma legal impugnada no es arbitraria, sino que está provista de fundamentos razonables y está debidamente fundamentada en las razones ya expresadas. Motivo suficiente para rechazar la impugnación sobre la pretendida vulneración del derecho constitucional contenido en el numeral 3 del artículo 19, que el servicio invoca en su favor. Por lo demás, el legislador cuenta con discrecionalidad para establecer procedimientos en única o en doble instancia o para limitar el ejercicio del derecho al recurso en atención precisamente a la naturaleza del conflicto que está regulando, sin que ello importe per se una transgresión al artículo 19, número 3 de la Constitución Política de la República. Es cierto que las personas tienen derecho a solicitar a los tribunales una tutela judicial efectiva en resguardo de sus derechos, en tanto no exista una regla especial que establezca una limitación o un caso de excepción, como es el caso del inciso segundo del artículo 28 de la Ley de Transparencia. La regla especial del inciso segundo del artículo 28 no pone en duda el derecho al recurso bajo todo respecto, no priva a los órganos de la Administración de impugnar las decisiones del Consejo para la Transparencia ante los tribunales superiores de justicia. Lo que ocurre es que esta norma simplemente limita y establece una restricción razonada y fundada de la posibilidad de impugnar la decisión a través de un determinado acto procesal y por una sola causal en específico. Nuestra Constitución Política de la República, en el derecho fundamental que el servicio estima amagado, no garantiza un derecho al recurso ni tampoco un derecho a la doble instancia, sino que el mandato establecido en los incisos segundo a sexto de dicho numeral es absolutamente claro en señalar que el derecho a defensa y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos comprende aquellas garantías que el legislador ha establecido, y por ello es que utiliza ciertos vocablos que ayudan a resolver el conflicto de constitucionalidad planteado, dada la claridad de los mismos. Y sostiene que toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que señale la ley. Y luego agrega que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe estar fundada en un proceso previo legalmente tramitado. Y concluye por señalar que corresponde al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y de una investigación racional y justo. Por lo tanto, de acuerdo al mandato constitucional contenido en estos enunciados y en los preceptos citados, el legislador cuenta con discrecionalidad para establecer determinados procedimientos en única instancia y para limitar en ciertos casos el ejercicio del derecho al recurso de acuerdo a la naturaleza del conflicto que pretenda regular. Esta consideración y este argumento ya ha sido recogido por este excelentísimo tribunal en la sentencia Rol 2330 del año 2013, donde esta magistratura ha reconocido que el legislador tiene discrecionalidad para establecer determinados procedimientos en única instancia. Por lo demás, su señoría excelentísima, el requirente de inaplicabilidad pretende que la sentencia que se pronuncie sobre la presente acción constitucional le reconozca un derecho a recurrir en virtud de la causal del numeral 1 del artículo 21, que el procedimiento de reclamación establecido por el legislador en virtud del mandato constitucional ya referido no la contempla. El artículo 63, número 2 de la Carta Fundamental, cuando se refiere a las materias de ley, señala que son materias de ley la que la misma Constitución exija que sean reguladas por la ley. Y ya vimos que el numeral 3 del artículo 19 exige que el legislador regule, en virtud de una ley, valga la redundancia, los procedimientos legales y los casos o formas en que estime procedente o no limitar un recurso en particular. Por lo demás,
el Servicio de Impuestos Internos, al formular su requerimiento en la forma particular en que lo ha planteado, está desconociendo o pretende desconocer que la sentencia que se pronuncia en un requerimiento de inaplicabilidad por parte de esta magistratura no puede crear un recurso allí donde el legislador no lo previó o no lo estableció, teniendo presente además que la declaración de inaplicabilidad tiene un efecto exclusivamente negativo, es decir, sustraer del conocimiento del juez de fondo la norma legal impugnada. Es decir, es un recurso supresivo y no creativo. Y resulta que, a efectos prácticos, pretender la declaración de inaplicabilidad de la norma legal citada equivaldría a que el Servicio de Impuestos Internos pueda recurrir sobre la base de la causal de secreto reserva del numeral 1 del artículo 21 de la Ley de Transparencia. Es decir, a juicio del Consejo se estaría creando un derecho al recurso allí donde el legislador no lo previó y no lo permitió en base a las razones ya señaladas. Por lo tanto, como la Constitución no obliga al legislador a establecer a todo evento la procedencia de un recurso judicial determinado, resulta lícito que lo pueda restringir en determinados casos. Y la sola discrepancia acerca de la decisión o diseño legislativo en materia de recursos procesales o mecanismos de impugnación no resulta eficaz ni tampoco pertinente para que se acoja el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Una vez que se establece la posibilidad de revisión, el legislador es libre para determinar el modo, la forma, los casos, las limitaciones y las restricciones para desarrollar y ejercer ese derecho al recurso. Tal como sucede en el caso de autos, en que el mismo legislador no priva a los órganos de la Administración del Estado a todo evento de un derecho a recurrir y en consecuencia no los deja en indefensión absoluta, como lo plantea el Servicio de Impuestos Internos, y como queda en evidencia en el mismo reclamo de ilegalidad deducido por el requerente inaplicabilidad, en que además de la causal extemporáneamente legada del numeral 1 del artículo 21, basó su reclamo de ilegalidad en otros dos argumentos, sosteniendo que la información que se requiere no está amparada por la Ley de Transparencia, y sostuvo también que la decisión recurrida habría infringido el numeral 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia. Es decir, reclamó de ilegalidad invocando otra causal de secreto reserva y otro argumento distinto a la sola afectación de sus funciones. Por lo tanto, pudo perfectamente ejercer su derecho a recurrir por otras causales y por otros motivos, y en consecuencia no ha quedado en indefensión y el Consejo para la Transparencia no está resolviendo la decisión reclamada en única instancia. Por lo tanto, malamente puede sostenerse que se ha vulnerado el numeral 3 del artículo 19. Y por último, este Consejo sostiene que el requerimiento debe ser rechazado por cuanto el Servicio de Impuestos Internos, atendido a su calidad de órgano de la Administración del Estado, carecería de titularidad del derecho fundamental a un debido proceso porque se trata de una persona jurídica de derecho público que forma parte de la Administración del Estado, representa al Estado y por ende está al servicio de la persona humana. Y con su actuar, es decir, al no dar acceso a la información pública única y exclusivamente porque sostiene que no es posible entregar copias autorizadas de información eminentemente pública, lo que hace es vulnerar la garantía fundamental a un ciudadano de su derecho de acceso a la información pública implícitamente reconocido, como ya he dicho, en el artículo 19, número 12 de la Constitución Política de la República. La excelentísima Corte Suprema ha reconocido que los órganos de la Administración del Estado, en el fallo rol 5654-2012, que efectivamente no poseen un derecho fundamental a un debido proceso, toda vez que ese derecho le es privativo a las personas naturales, y este excelentísimo tribunal, en el voto concurrente también al rechazo del requerimiento 2449, ha sostenido idéntica argumentación. En base a estas consideraciones, entonces, solicito a su señoría excelentísima que se sirva rechazar el requerimiento de inaplicabilidad. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ministra Peña. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Consultarle al abogado del Consejo de la Transparencia por el artículo 35 del Código Tributario,
que ha sido invocado en el petitorio del reclamo de ilegalidad deducido por el Servicio de Impuestos Internos y que erró la foja 174 de estos autos constitucionales. En ese petitorio, el Servicio de Impuestos Internos invoca la causal de reserva del artículo 21, número 1, en relación con el artículo 35. Mi pregunta concreta es la siguiente. ¿Estima el Consejo para la Transparencia, por usted representado en estrados, que esta norma, y se la leo, el director y demás funcionarios del servicio no podrán divulgar en forma alguna la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas que figuren en las declaraciones obligatorias, ni permitirán que éstas o sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ella sean conocidos por persona alguna ajena al servicio, salvo en cuanto fuesen necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del presente código u otras normas legales. Primera pregunta. ¿Quién califica en este caso la naturaleza de estos antecedentes para cumplir con esta norma, que es una norma de reserva? Segundo, si esta norma de reserva, a juicio del Consejo para la Transparencia, podría representar una norma especial aplicable solo al Servicio de Impuestos Internos frente a la norma contenida en el artículo 21, número 1 de la Ley 20.285. Palabra. Muchas gracias, su señoría excelentísima. Procedo a responder su pregunta. A ver, esta norma, me voy a referir primero a la casuística del caso en particular y voy a responder su pregunta. El artículo 35 del Código Tributario también, en estos autos y en el reclamo de ilegalidad, vino a ser esgrimido una vez adoptada la decisión. Tampoco fue materia de los descargos durante el procedimiento de amparo ante el Consejo para la Transparencia. Y fue esgrimida para reservar las copias autorizadas de la declaración jurada y de un procedimiento administrativo en el que el solicitante de información es el representante y apoderado de dos personas jurídicas contribuyentes. Y eso es curioso y es importante señalarlo porque el servicio estaría esgrimiendo el secreto tributario respecto de información que le pertenece al propio contribuyente solicitante. En circunstancias que precisamente, si bien esta norma contenida en el artículo 35 prohíbe dar a conocer la cuantía o fuente de las rentas y la información tributaria que consta en declaraciones obligatorias, lo que resguarda el secreto tributario no es al Servicio de Impuestos Internos. Esa norma está establecida en resguardo de los derechos del contribuyente, del secreto tributario del contribuyente. Por lo tanto, llama la atención que el servicio le esgrima en favor de, o más bien en contra, en este caso, del contribuyente, como una norma de excepción. Ahora, ¿quién califica la reserva? De haber sido invocada oportunamente esta norma legal, en tanto causal de secreto o reserva, como en algunos casos se ha entendido, comprendida dentro de aquella causal de secreto o reserva del numeral 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia. Esto es una norma que establecería casos de secreto o reserva de determinada y específica información al que se le atribuye el carácter de ley de quórum calificado. En esos casos, quien califica en primer término si se cumplen los requisitos legales y constitucionales es el Consejo para la Transparencia y luego las Cortes de Apelaciones o la Corte Suprema cuando es revisada la decisión reclamada. Obviamente quien la invoca efectivamente es el Servicio de Impuestos Internos y ellos van a calificar si este antecedente resulta o no reservado en virtud del artículo 21, número 5 de la Ley de Transparencia, en concordancia con el artículo 35 de la misma ley. En consecuencia, estamos hablando de otra causal de secreto reserva distinta, y así ha sido tratada tanto por la jurisprudencia administrativa del Consejo, como por el mismo Servicio de Impuestos Internos y también por las Cortes de Apelaciones. Y básicamente, esta norma, en atención a que es anterior a la reforma constitucional del año 2005, no es de aplicación automática, es decir, no basta sostener que lo pedido, cualquiera sea esta información, cabe automáticamente por el solo hecho de tratarse de información tributaria o que tangencialmente diga relación con impuestos, vaya a estar comprendido dentro del artículo 35, sino que
Si vamos a la disposición cuarta transitoria de la Carta Fundamental, se le atribuye el carácter de ley de quórum calificado formal o ley de quórum calificado ficto, pero luego es necesario hacer un ejercicio de reconducción material y revisar el artículo primero transitorio de la Ley de Transparencia, que si bien le reconoce vigencia a estas normas dictadas con anterioridad a la reforma constitucional del año 2005, agrega que para darle el carácter de secreto o reserva establecido por ley de quórum calificado, deben establecer el secreto de determinada información, cumpliendo requisitos de determinación y especificidad exigidos en la misma ley. Y por eso es que el Consejo hace este examen de reconducción formal y material, el que ha sido validado también por los tribunales superiores de justicia. Disculpe, me gustaría que se refiriera a mi segunda pregunta. Le pregunté si, en concepto del Consejo de la Transparencia, podría estimarse que esto es una norma especial aplicable solo al Servicio de Impuestos Internos en relación con la del 21 número 1 de la Ley 20.285. Efectivamente, su señoría excelentísima, es una norma especial que en ciertos y determinados supuestos podría configurar la causal de secreto reserva del 21 número 5, pero que no solamente se aplica respecto del Servicio de Impuestos Internos, toda vez que el Consejo ha conocido de otros amparos en donde se ha solicitado información tributaria que obra en poder de otros órganos de la Administración del Estado distintos al requirente de inaplicabilidad de autos, en el que se ha invocado igualmente esta norma y en algunos casos se ha dado por configurada como causal de secreto reserva y en otros no, dependiendo del tenor de la solicitud de información y el cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales que la hacen procedente. Con su venia, presidente, le podemos dar traslado al Servicio de Impuestos Internos. ¿Quisiera usted pronunciarse respecto de la pregunta que le he hecho a su contraparte? Sí. En primer lugar, quisiera hacer una aclaración en cuanto a los hechos relatados por mi contraparte, por cuanto nunca se le ha negado al solicitante de información sus propias declaraciones. A él se le entregaron copias autorizadas, efectivamente, por el director regional competente. Lo que no se han entregado fueron las copias respectivas respecto de las declaraciones efectuadas por terceros. Estamos hablando de un proceso de recopilación antecedente, en cual habían declaraciones de terceros contra el contribuyente. En segundo lugar, en relación con el deber de reserva, efectivamente, en primer término, el Servicio de Impuestos Internos el que determina si una información está reservada o no. Eso, posteriormente, si hay un reclamo, va al Consejo para la Transparencia y, en última instancia, siempre resuelve la Corte de Apelaciones o eventualmente la Corte Suprema si es que se ha interpuesto algún recurso de queja. Y por otra parte, cuando él hace referencia a que otros organismos públicos han citado el artículo 85, efectivamente lo citan porque el mismo artículo establece una disposición especial, el último inciso creo, que señala que cualquier órgano que reciba esta información por parte del Servicio de Impuestos Internos tiene que amparar el deber de reserva también. Por lo tanto, estaría también protegido y estaría obligado, en virtud del artículo 35 del Código Tributario, a mantener esa información reservada. Eso sería. ¿Una otra pregunta? No, muy bien. Concluye entonces la vista de la causa.